Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva versión de las charlas abiertas a la comunidad, dirigidas sobre todo a los estudiantes secundarios que está realizando nuestro departamento de biología. Soy Andrés Marcoleta, investigador de este departamento, y a continuación voy a proceder entonces a compartir mi pantalla para poder iniciar mi charla. Bien, espero que puedan ver la presentación sin mayores problemas. Les decía, yo soy el doctor Andrés Marcoleta y lidero el grupo de microbiología integrativa del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y hoy les voy a hablar respecto a la crisis mundial de bacterias resistentes a antibióticos. Primero quisiera presentarme un poquito más en detalle, presentarles mi grupo de investigación. Aquí está mi correo electrónico por si alguno o alguna de ustedes quisieran hacer alguna consulta o comentario. Y bueno, les digo brevemente que con nuestro grupo de investigación usamos distintas herramientas computacionales y experimentales para estudiar fenómenos donde los microorganismos son protagonistas. Y entre las líneas de investigación que actualmente estamos desarrollando se encuentran resistencia a antibióticos, que es justamente lo que les voy a hablar hoy en día, además de patogénesis bacteriana, es decir, cómo las bacterias nos causan enfermedades, también microbiología antártica, un poco estudiar cómo son estos microbios que están habitando el continente antártico, ya les voy a explicar un poco eso al final de mi presentación, y también cómo es que las bacterias transfieren y sufren evolución de su información genética. ¿Okay? Entonces nuestro laboratorio está ubicado físicamente en el campus Juan Gómez Millas, en Macul con Grecia, en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile, y también, bueno, afortunadamente tenemos acceso a este gran y hermoso laboratorio natural, que es el continente antártico, y específicamente la península antártica, donde, bueno, hemos ido en algunas expediciones a recolectar muestras y estudiamos un poco lo que allí ocurre. Pero antes de partir con el tema principal de esta charla, quisiera que discutamos brevemente respecto a la importancia de los microorganismos, ya que son estos seres vivos de tamaño muy, muy pequeño, que solamente podemos ver mediante el uso de instrumentos como son los microscopios. Entonces quisiera partir esta presentación diciendo de que en realidad los microorganismos son la gran mayoría de los organismos que habitan nuestro planeta. De hecho, hemos estimado que aproximadamente 2/3 de los organismos que viven en nuestro planeta son invisibles, porque son demasiado pequeños para nuestros ojos. Entonces, todos estos organismos que normalmente vemos, tales como animales, plantas, insectos, etcétera, son en realidad solamente 1/3 de todos los organismos que habitan nuestro planeta, ¿ya? Y los otros 2/3 corresponden a una gran diversidad de microorganismos que habitan en los hábitats más recónditos incluso. Y un ejemplo de esto es el que les quiero ilustrar con estas 4 fotografías de lugares muy hermosos, ciertamente, muy coloridos, y lo que tienen en común estos 4 lugares, o estas 4 fotografías, es que el colorido que se aprecia es en gran medida producto de la presencia de microorganismos que habitan en estos sectores. ¿Ya? Y fíjense de que estos ambientes son tan diversos y pueden llegar a ser tan extremos como estos dos que les muestro acá abajo. A la izquierda vemos una piscina termal en el parque Yellowstone, en donde la temperatura del agua es cercana a los 90 grados Celsius, y vemos que allí pueden vivir y crecer perfectamente ciertos microorganismos, a una temperatura, por supuesto, a la cual un ser humano u otro animal difícilmente podría sobrevivir y desarrollarse adecuadamente. Y a la derecha entonces vemos una foto contrastante con la situación anterior, en donde vemos estas manchas verdes en el hielo antártico. Esta fotografía fue tomada por nosotros durante una de las expediciones, en donde se ve que este color verde se debe justamente al crecimiento de ciertos microorganismos, los cuales pueden desarrollarse perfectamente a una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, en definitiva, el mensaje que les quiero transmitir es que los microorganismos habitan nuestro planeta mucho antes que los animales y las plantas, eso lo sabemos por la evidencia científica, pero además estos microorganismos durante toda esta historia de nuestro planeta han aprendido a vivir en todos los rincones, incluso en ambientes extremos. ¿Ya? Por lo tanto, les quiero recalcar desde ya que los microorganismos tienen una capacidad muy significativa para poder adaptarse a las condiciones más extremas que se encuentran en el ambiente. Y nuestro cuerpo no es la excepción,
resulta que al interior de nuestro cuerpo también existe un universo de microorganismos que conocemos desde hace unos 10 o 15 años solamente, y este conjunto de microorganismos lo llamamos como el microbioma. Y fíjense la importancia que tiene este microbioma. Sabíamos desde hace muchos años que habitaban varios organismos en nuestro intestino, lo que conocemos normalmente como la flora intestinal, pero resulta que, digamos, en los últimos años hemos ido descubriendo que tenemos grandes poblaciones y muy diversas de microorganismos localizadas, digamos, o alojadas en distintas partes de nuestro cuerpo, no solamente en los intestinos. Fíjense que si nosotros sumamos todas las células microbianas que viven en el cuerpo de una persona, un ser humano promedio, más o menos 1,5 kilos del peso de esa persona corresponde solamente a células microbianas. Y comprenderán que una célula microbiana muy pequeña pesa muy poco, por lo tanto estamos hablando que estos son muchos microorganismos. Si solamente nos fijamos en las bacterias que viven en nuestra boca, podemos ver que alrededor de 700 especies diferentes viven allí. A modo de ejemplo, también les puedo decir de que cerca de 150 especies diferentes de hongos viven naturalmente en nuestros pies, ¿ya? Y no quiere decir que sean microorganismos que nos causen enfermedades, por el contrario, son microorganismos que naturalmente viven en estas zonas y, bueno, su importancia recién se está entendiendo a cabalidad, pero sabemos que sí son importantes y cumplen funciones que son, como les decía, importantes para el ser humano. De hecho, si nosotros sumamos toda la información genética que hay dentro de una persona cualquiera, ¿ya? Y separamos esta información genética, digamos, por una parte aquella que proviene de las células microbianas que viven en ese cuerpo, y por otra parte esa información genética que proviene de las células humanas que viven en este cuerpo, podemos ver que por lejos hay muchos más genes que provienen de microorganismos en un cuerpo humano que genes que provienen directamente o específicamente de células humanas, ¿ya? Por lo tanto, tanto en número de células como en cantidad de información genética, el cuerpo humano es principalmente, o está compuesto principalmente por células microbianas, en una mucho mayor cantidad que células humanas, ¿ya? Y lo importante de esto, en definitiva, es que en el fondo todas estas células microbianas y esta información genética es importante. Está allí por una razón, y a lo largo de la evolución del ser humano, y no solo del ser humano, sino que esto también es cierto para distintos animales, incluso plantas u otros seres superiores, digamos, todos estos seres superiores, entre comillas, han crecido formando una especie de organismo compuesto, en donde no solamente hay células humanas o células animales, sino que también hay células microbianas, ¿ya? Y sabemos hoy en día, y lo estamos, como les decía, recién entendiendo, que nuestros microorganismos llevan a cabo funciones en asociación con nuestro cuerpo, y que sin ellos sencillamente no podemos vivir. Por lo tanto, hay que preocuparse por cuidarlos. Y ahí este es el primer mensaje importante de esta charla. Ahora, habiendo dicho esto y sabiendo de que hay muchos organismos que viven naturalmente en el ambiente, incluso en nuestro cuerpo, y que muchos de ellos son beneficiosos y nos permiten llevar a cabo distintos procesos, resulta que también existen estos que son los chicos malos, ¿cierto? Que son las que llamamos bacterias o microorganismos patógenos, es decir, que nos causan enfermedades. Entonces aquí les muestro algunos ejemplos de algunos que son más conocidos. Por ejemplo, tenemos la bacteria Helicobacter pylori, que está normalmente asociada al desarrollo de úlceras y cáncer gástrico. Estas son fotos de microscopía en donde podemos ver la forma de estas células, que son estas con forma de espiral, que están asociadas a algún tipo de tejido, por ejemplo, la mucosa gástrica. También tenemos este otro ejemplo, una bacteria muy conocida, que es la Escherichia coli, que es una bacteria que, fíjense, vive normalmente en el intestino de muchos animales, incluyendo el ser humano, pero algunas cepas o algunas variedades de esta Escherichia coli, en ciertas circunstancias, son capaces de causar diarreas e intoxicaciones severas, ¿ya? Por lo tanto, si bien algunas Escherichia coli viven normalmente en nuestro intestino, incluso nos ayudan a digerir ciertos alimentos o a producir ciertas vitaminas, resulta que algunas de estas Escherichia coli pueden de alguna manera adquirir información genética que ahora les permite causarnos ciertas enfermedades.
¿Y qué hacemos cuando nos enfermamos? ¿No es cierto? Lo primero que uno tiende a hacer es guardar reposo, esperar en su casa, a que el sistema inmune que tenemos haga su trabajo y pueda controlar la infección o el microorganismo que nos está causando enfermedades. Pero ¿qué ocurre si es que nuestro sistema inmune no es suficiente? Normalmente vamos al médico, ¿no es cierto? Y en algunos casos resulta de que el médico, o incluso nos saltamos el paso de ir al médico y nosotros mismos concluimos que entonces lo que hay que hacer es tomar antibióticos, ¿cierto? Y aquí les pongo un dibujo de estos antibióticos, una caricatura, digamos, pero estoy hablando de medicamentos como amoxicilina, por ejemplo, o ciprofloxacino, los cuales, como característica común, tienen que son compuestos que matan o impiden el crecimiento de bacterias. ¿Ya? Entonces, es lógico, si es que tenemos alguna bacteria que nos está causando una enfermedad, tenemos que usar alguna herramienta para poder combatirla, y una de esas herramientas son los antibióticos. Ahora, teniendo en cuenta lo que acabamos de discutir, ¿no es cierto?, de que en nuestro cuerpo viven muchos organismos, o microorganismos más bien dicho, que son beneficiosos, y que por lo tanto son importantes para que nosotros funcionemos bien. Resulta que cuando nosotros consumimos antibióticos, no estamos afectando solamente a aquellas bacterias patógenas, sino que la mayoría de las veces estos antibióticos son como una especie de bomba de racimo, los cuales, digamos, si bien afectan a las bacterias patógenas, también tienen efectos sobre las bacterias que no son patógenas, o sea, las bacterias que viven naturalmente en nuestro cuerpo. Entonces, aquí hay un segundo mensaje importante, y es que cada vez que nosotros pensemos en tomar un antibiótico, y ojalá que no sea nosotros quienes decidamos, sino que sea un médico el que estime que realmente es necesario hacerlo, entonces, más allá de si lo dice el médico o no, cada vez que pensemos en tomar un antibiótico, tenemos que tener en cuenta de que no solamente vamos a afectar a las bacterias patógenas que nos pueden estar infectando, sino que también a nuestras bacterias propias de nuestro cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante en el fondo conocer este riesgo asociado al uso de los antibióticos, y no digo que no tomen antibióticos, sino que en realidad hay que tomar antibióticos cuando es necesario. Y para eso, para determinar si es necesario o no, lo primero que tenemos que saber es si es que nuestra enfermedad es causada por bacterias. Puede que no, puede que sea un virus el que causa la enfermedad. Y tal como vamos a ver un poquito más adelante, los antibióticos no son efectivos para tratar infecciones por virus. Bien, entonces, los antibióticos sin duda son una herramienta muy importante en la medicina, ¿ya? Sin embargo, su historia es bastante reciente. Digamos que más o menos hace unos 100 años atrás no contábamos con antibióticos, ¿ya? Y les quiero entonces mostrar brevemente la historia de los antibióticos, que más o menos parte en el 1900, 1920, al menos su masificación y su producción después a escala industrial, para que pueda ser comercializada y entonces la gente tenga acceso a estos medicamentos. Sin embargo, antes de revisar esta historia, quiero que nos remontemos a cómo era el mundo antes de los antibióticos, o sea, antes de este 1920. Y algo que ilustra muy bien esta época pre-antibióticos, ¿cierto?, es esta pieza de arte, esta pintura que ilustra un hecho histórico, digamos, que ocurrió durante los años 1300 en Europa, donde hubo una gran plaga que se llamó la muerte negra, ya que fue tan terrible, y este artista lo retrata de alguna manera, en donde la muerte triunfa por sobre los seres humanos, en donde se ve humo por todos lados, producto de la quema de cadáveres, que era la única herramienta que se tenía para poder deshacerse de estos cadáveres infectados por algo que causaba esta muerte negra. Fíjense que fue tal la devastación que causó esta plaga, que costó la vida de cerca de 100 millones de personas, ¿ya? Que en ese tiempo correspondía a casi un tercio o la mitad de la población total que habitaba en Europa, ¿ya? Y el pic de esta pandemia, o sea, bueno, de esta epidemia más bien, que fue más o menos restringida a Europa y parte de África, fue durante 1346 y 1353. Pero fíjense que no fue hasta 1894 que se descubrió que la enfermedad conocida como la peste negra era causada por una bacteria, ¿ya? Una bacteria llamada Yersinia pestis. O sea, muchos años después, cientos de años después, recién supimos cuál era la causa
por la cual se murió casi la mitad de Europa en esos años. Y aquí hay otra foto que también ilustra de buena manera cómo era la época antes de los antibióticos, ¿ya? Y esta es bastante más reciente, no estamos hablando de la época medieval, sino que ya de una época bastante más moderna. Esta foto es de 1932, o sea, justo cuando recién los antibióticos se habían descubierto y estaban empezando a ser producidos en masa. Y fíjense que esta foto muestra algo que se llama la cura del aire fresco, que era el único tratamiento disponible para niños enfermos de tuberculosis en ese tiempo, digamos, y esta enfermedad, la tuberculosis, sabemos que es causada por una bacteria también que se llama Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esta era, como les decía, la única alternativa de tratamiento que teníamos para estos niños que estaban infectados por tuberculosis. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos antibióticos disponibles para poder tratar estas bacterias que causaban estas enfermedades tan nefastas. Volvamos entonces a nuestra línea de tiempo de la historia de los antibióticos. Fíjense de que en el 1998 aproximadamente ocurre el descubrimiento y digamos la publicación del descubrimiento de la penicilina, y de ahí en adelante empiezan a salir una cantidad de antibióticos nuevos bastante abundantes, fíjense, digamos, y todo este periodo, digamos, entre 1920 y 1980 se conoce como la época de oro de los antibióticos, en donde se fueron descubriendo muchos y produciendo a escala masiva, y gracias a todos estos antibióticos durante estos años, las muertes por enfermedades causadas por bacterias disminuyeron dramáticamente. Antes del 1920, la principal causa de muerte eran enfermedades causadas por bacterias, y resulta que después del descubrimiento y masificación del uso de los antibióticos, las enfermedades causadas por bacterias o la mortalidad asociada a ellas bajó muy significativamente. Pero fíjense qué pasa luego del 1987, donde se reporta uno de los últimos antibióticos en esta línea de tiempo. Fíjense que de ahí en adelante tenemos un vacío en el descubrimiento o en el desarrollo de nuevos antibióticos. Y ahí esto se debe principalmente a que el desarrollo de nuevos antibióticos dejó de ser un negocio atractivo para las farmacéuticas, quienes se han dedicado más bien a producir medicamentos de otra índole. Ya este es un problema que se sabe y por lo tanto, hoy en día yo diría que los principales esfuerzos por desarrollar nuevos antibióticos están siendo liderados por universidades y instituciones sin fines de lucro. Bueno, además de este vacío en la producción de nuevos antibióticos, resulta que en esta época o periodo de oro de los antibióticos, resulta que terminamos, como ocurre bastante seguido con el ser humano, haciendo un abuso de esta herramienta, o un uso indiscriminado, ¿ya? Un uso que muchas veces es incorrecto. Y fíjense que este uso incorrecto o indiscriminado, demasiado masivo, digamos, descontrolado, no solamente se da en la faceta de los antibióticos como medicamento para tratar enfermedades en seres humanos, sino que también se da un uso masivo en la industria. Aquí les muestro distintos tipos de industria en donde los antibióticos son usados masivamente, por ejemplo, en la producción de alimentos, ¿ya? Ganadería, por ejemplo, en la acuicultura, en algunos cultivos vegetales, sabemos que se le agregan antibióticos a algunos productos de limpieza, y bueno, por supuesto también el uso humano. Entonces, todo este uso masivo requiere también una producción masiva, y finalmente lo que ha ocurrido es que a lo largo del tiempo se han vertido toneladas y toneladas de antibióticos al ambiente. Entonces nos podemos imaginar como en esta figura un antibiótico que llega al ambiente, y por supuesto que en ese ambiente ya sabemos que habitan bacterias, como en todo el resto del planeta, ¿ya? Y entonces cuando estos antibióticos llegan a las bacterias que naturalmente habitan estos lugares, distintos lugares del ambiente, estas bacterias tienen que enfrentar una decisión muy trascendental, que es o perecen producto del efecto de este antibiótico, o de alguna manera evolucionan para hacerse resistentes al efecto de este antibiótico. ¿Ya? Y por lo tanto, este vertimiento masivo de antibióticos al ambiente, sin duda, es un caldo de cultivo que promueve la propagación de bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, hoy en día nos encontramos en un enredo, ¿no es cierto?, en un problema bastante serio que conocemos como la crisis global de resistencia a antibióticos,
que ha sido declarada como una amenaza urgente por la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? ¿Y en qué consiste, en pocas palabras, esta crisis? Resulta que cada vez se está detectando con mayor frecuencia bacterias patógenas, ¿no es cierto?, que causan enfermedades, pero que son resistentes a múltiples antibióticos. Entonces, cuando las personas llegan infectadas por estas bacterias con la enfermedad que producen, no hay herramientas disponibles para poder tratar esta infección, ¿ya? Entonces, estamos quedándonos sin antibióticos efectivos para combatir estas infecciones, y como les decía, además, por otra parte, este problema se agrava, ya que tampoco vienen en camino muchos nuevos antibióticos, ¿no es cierto? Las farmacéuticas ya no están haciendo esfuerzos tan intensivos por desarrollar nuevos antibióticos. Y más encima, sabemos que el vertimiento masivo de antibióticos al ambiente de alguna manera genera una cierta presión en las bacterias que viven allí para que se hagan resistentes y entonces proliferen aquellas bacterias que son resistentes a antibióticos. ¿Ya? Y el impacto calculado de este problema es tal, ¿cierto?, que hasta la crisis o la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo hoy en día, este era uno de los problemas críticos de mayor importancia para la Organización Mundial de la Salud en este tiempo, digamos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que se espera que ocurra si no hacemos nada al respecto? Es que enfermedades infecciosas, incluso comunes, por ejemplo, infecciones respiratorias o infecciones urinarias, van a volverse intratables, porque no vamos a disponer de antibióticos efectivos para combatir las infecciones digamos, por las bacterias que causan estas enfermedades. ¿Ya? Y se estima que si no se toman medidas urgentes, hacia el año 2050 las infecciones por microorganismos resistentes a antibióticos podrían costar cerca de 10 millones de muertes al año en todo el mundo. ¿Ya? Y para que tengan una idea de lo grave que es esto, solamente hasta el 15 de junio se habían reportado más de 434.380 muertes por COVID. ¿Ya? Es un número terrible, tremendo, pero imagínense que aún es muy inferior al número que se estima que podría, digamos, al número de personas que podrían fallecer producto de las infecciones por bacterias resistentes. Por lo tanto, es un problema del cual nos tenemos que preocupar ahora ya. Y que no nos pille entonces mal preparados como nos ha pillado un poco la pandemia por COVID-19. Y ahí en ese caso es entendible porque es un virus que surge de manera inesperada y no hay registro o mucho registro de eso en el pasado. Pero en este caso nosotros sabemos que está ocurriendo este problema de bacterias resistentes y por lo tanto todavía, en mi opinión al menos, tenemos cierto espacio para poder actuar y tomar acciones entonces concretas para evitar que esto ocurra. Entonces, para ponerlo un poco de manera más gráfica, lo que estamos viviendo hoy en día en esta crisis es una lucha en donde por una parte tenemos superbacterias, ¿ya? Que son resistentes a todos los antibióticos, y por otra parte estamos tratando de conseguir estos superantibióticos o estrategias alternativas para poder controlar estas infecciones. ¿Ya? Entonces, si es que no hacemos nada, probablemente lo que va a ocurrir es que volvamos un poco a cómo era el mundo antes de los antibióticos, o sea, tengamos que recurrir de nuevo a curas como esta. Entonces, bueno, y aquí va el siguiente mensaje importante, y es que en los últimos años se ha reportado la aparición de bacterias multiresistentes, ¿ya? Las cuales son resistentes a muchos o incluso todos los antibióticos disponibles actualmente, y esto ocurre principalmente en infecciones intrahospitalarias. O sea, que ocurren al interior del hospital. Fíjense que es tan terrible esto, uno puede llegar al hospital por una causa diferente, pero resulta que en el mismo hospital viven estas bacterias multiresistentes y terminan infectando a los pacientes que se internan en ese hospital. ¿Ya? ¿Y por qué se produce este fenómeno de las bacterias multiresistentes? En gran medida es porque las bacterias tienen una capacidad bastante importante de transferir información genética. Por ejemplo, información genética que les enseña a las bacterias que reciben esta información cómo neutralizar el efecto de un antibiótico, ¿ya? Y es lo que nosotros conocemos como genes de resistencia. Entonces esta es una foto real de microscopía en donde vemos dos bacterias que están conectadas por una especie de tubito, y resulta que sabemos que por este tubito, por dentro, se transfiere información genética, ¿ya? Que podría entonces ahora esta bacteria que está recibiendo esa información genética, si esto es realmente una información genética que tiene que ver con resistencia,
Entonces, esta bacteria ahora va a aprender a hacerse resistente a este antibiótico. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con esto de gen de resistencia? Entonces vamos a imaginar que este gen de resistencia es simplemente un trocito de ADN, ¿ya?, que va a llegar a la bacteria, y podemos imaginarnos la bacteria como una máquina que tiene un computador que es capaz de leer este trocito de ADN y echar a andar una maquinaria interna, la cual va a producir ciertas moléculas, ¿ya? Y estas moléculas van a ser quizás liberadas al medio en donde está esta bacteria, y en donde también se encuentra el antibiótico, y resulta que estas sustancias que produce la bacteria, gracias a la información que captó, ahora, digamos, estas sustancias pueden interactuar con el antibiótico y romperlo, ¿no es cierto?, inactivarlo, hacer que ya no sea capaz de matar a esta bacteria. Entonces, en el fondo, estos genes de resistencia son simplemente trozos de ADN que la bacteria puede leer y que tienen instrucciones para poder producir distintas estrategias o mecanismos para inactivar los antibióticos o quizás para prevenir que lleguen a la célula. ¿Y por qué ocurre entonces la aparición de bacterias multiresistentes, sobre todo al interior de hospitales? Aquí yo les traigo una ilustración de cómo esto podría ocurrir. Entonces, por ejemplo, supongamos que llega un primer paciente infectado con una bacteria verde que es resistente a un antibiótico A. Pero resulta que en ese mismo hospital a lo mejor va a haber un segundo paciente que está infectado con una bacteria amarilla que es resistente a otro antibiótico, que es un antibiótico B, y también podría haber un tercer paciente infectado con una bacteria roja que es resistente al antibiótico C. Entonces, como sabemos que en los hospitales normalmente hay sobrepoblación y las condiciones de higiene a veces no son las que uno quisiera, o lo ideal que uno quisiera, resulta que en algún momento la bacteria verde resistente al antibiótico A se podría encontrar con la bacteria amarilla que es resistente al antibiótico B. Estas podrían intercambiar información genética, ¿ya? Y lo mismo podría ocurrir entonces entre la bacteria amarilla y la bacteria roja, y resulta que entonces ahora la bacteria verde le va a enseñar a la bacteria amarilla a ser resistente al antibiótico A y viceversa, ¿cierto? Y vamos a quedarnos con una bacteria que ahora es resistente a dos antibióticos, tanto el A como el B. ¿Ya? Y por otra parte, podría ocurrir lo mismo entre B y C, por lo tanto podríamos obtener una bacteria resistente tanto a B como a C, y si ahora estas dos bacterias se encuentran, podría finalmente dar lugar a una tercera bacteria que es resistente a los tres antibióticos. ¿Ya? Entonces, de esta manera se van originando bacterias multiresistentes al interior de los hospitales, y si esa bacteria entonces después infecta a un paciente, ese paciente, digamos, es complicado tratarlo, porque no hay antibióticos efectivos para poder combatir esa infección. Bueno, en estos últimos minutos, ahora que ya les he comentado respecto a cuál es este problema de la crisis global de resistencia a antibióticos, quisiera hacer una última reflexión y contarles brevemente cómo con nuestro grupo de investigación contribuimos al estudio de este tema. ¿Ya? Y una de las preguntas que nos interesa de sobremanera es el origen de estos genes de resistencia. ¿De dónde viene esta información genética que cuando llega a las bacterias patógenas les permite entonces resistir a los antibióticos y causar problemas en nuestros hospitales y clínicas? Entonces, si bien, de acuerdo a lo que les he comentado anteriormente, sabemos que el uso indiscriminado de antibióticos promueve la proliferación de bacterias resistentes, por otra parte, estudios recientes hechos por nosotros y también por otros grupos de investigación indican que esta información genética que otorga resistencia, la verdad es que estaría presente en bacterias que habitan en ambientes naturales. O sea, esta información naturalmente estaría presente en distintos ambientes, ¿ya? Y en particular en bacterias que habitan esos ambientes, la cual de alguna manera podría ser transferida a bacterias patógenas. ¿Bien? Entonces, cuando esta resistencia está en el ambiente, todavía no es mayor problema, porque esas bacterias que están en el ambiente normalmente no nos causan enfermedades. El problema es cuando la información genética llega a estas bacterias patógenas. ¿Ya? Pero fíjense que entonces si ahora nosotros vamos a este ambiente a estudiar esos genes de resistencia que están ahí naturalmente, y conocemos e investigamos esa información genética, podríamos a lo mejor adelantarnos a cuáles podrían ser los mecanismos de resistencia que en el futuro van a llegar a bacterias patógenas de importancia clínica.
Entonces, con estas preguntas e hipótesis en mente, nosotros llevamos a cabo, bueno, esto es un proyecto que lleva 3 años ya y está en su etapa final. Es un proyecto de investigación financiado por el Instituto Antártico Chileno, ¿ya? En donde nosotros de alguna manera usamos la Antártida como laboratorio natural, como un sitio que está poco intervenido por el ser humano, un sitio poco explorado, pero donde se sabe que en sus suelos habita una gran diversidad de microorganismos. Entonces dijimos, ok, vamos a aprovechar este laboratorio natural para, en primer lugar, evaluar si es que allí, que es un lugar remoto, ¿no es cierto?, poco intervenido por el ser humano, podemos encontrar genes de resistencia y a lo mejor también bacterias resistentes a antibióticos, ya que están naturalmente habitando estos suelos antárticos, y entonces también aprovechamos de evaluar esto tanto en lugares remotos no intervenidos, donde no llega prácticamente nadie, casi nunca, como también en bases y otros asentamientos humanos, un poco para poder comparar si es que la abundancia de estos genes de resistencia y bacterias resistentes era mayor en estos lugares que estaban intervenidos por el ser humano. Y en segundo lugar, pero esto no tengo tiempo para hablarles hoy, también nos propusimos identificar ciertos microorganismos que produzcan posibles nuevos antibióticos que permitan combatir infecciones por bacterias multiresistentes. ¿Ya? Entonces, bueno, emprendimos nuestro viaje a la Antártida, arriba de un buque de la Armada llamado buque Aquiles. Toda esta logística, digamos, de llegar a Antártida es coordinada por el Instituto Antártico Chileno. Esa es, digamos, la vista frontal del buque, esta es la vista trasera, ahí ya estábamos llegando al continente antártico. Entonces, cuando las condiciones de tiempo lo permitían, que no era siempre, nos bajábamos del buque en estos botes Zodiac y nos aproximábamos a la orilla para poder adentrarnos en estos territorios y colectar muestras de suelo. Entonces, una vez que ya estábamos en tierra, nos poníamos nuestro disfraz de pingüino y nos adaptábamos inmediatamente al entorno y entonces emprendíamos nuestras caminatas para llegar a los lugares, ojalá lo menos accesibles posible, ¿ya? Normalmente caminábamos entre 3 y 5 horas para poder llegar a esos lugares. Y bueno, colectábamos nuestras muestras de suelo, ya les decía, algunas en bases, otras en lugares más, digamos, vírgenes, por así decirlo. Y para hacer una historia larga, más bien corta, y después de trabajar arduamente día y noche, les presento la noche antártica en un día de verano. No hay oscuridad completa, así se ve, esta foto fue tomada a las 2 de la madrugada. Y bueno, ¿qué pudimos, o qué hemos podido hasta ahora confirmar de nuestros estudios, de nuestra expedición antártica? Y la primera conclusión importante es que en el suelo antártico y probablemente en muchos ambientes remotos, efectivamente habitan una amplia diversidad de bacterias resistentes a antibióticos, ya que son bacterias que naturalmente habitan allí, no son producto de la intervención humana. Además, hemos confirmado que existe una gran diversidad de información genética con el potencial de conferir resistencia a antibióticos, ¿ya? La cual eventualmente podría ser transferida a bacterias patógenas y transformarse en un problema. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente insisto, el adentrarse en investigar esta resistencia natural que está en estos ambientes podría permitirnos adelantarnos a cuáles podrían ser estos mecanismos que van a llegar en el futuro a bacterias patógenas. ¿Ya? Y finalmente también hemos podido corroborar que las bacterias del suelo antártico tienen capacidades increíbles, únicas, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, producir diversos compuestos con potencial interés médico e industrial. ¿Ya? Antibióticos, por ejemplo, tenemos ya varias cepas de bacterias antárticas que producen antibióticos que son potencialmente interesantes, pero no solo eso, sino que también en nuestra colección de bacterias antárticas existen algunas que son capaces, por ejemplo, de producir sustitutos ecológicos al plástico, a partir de, digamos, desechos de distintas industrias. Entonces, finalmente, quisiera terminar con un resumen de los principales mensajes para recordar y actuar. Muy importante, ojalá que después de esta charla, que conocimos un poco más respecto de los antibióticos y, digamos, lo bueno y lo malo de estas herramientas de la medicina, entonces podamos ahora comportarnos responsablemente y actuar de manera acorde. ¿Ya? Entonces, lo primero es que el ser humano es una mezcla de microorganismos y células humanas.
¿ya? Sin sus microorganismos el ser humano no podría existir, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos entender que no todas las bacterias son malas, y con esto inmediatamente me acuerdo de los reclames de estas sustancias antibacterianas y jabones antibacterianos. No es bueno estar usando antibacterianos por doquier. Recordemos que tenemos microorganismos que son beneficiosos, que por lo tanto hay que cuidar. Y por otra parte, entonces, y esto ya más referido a los antibióticos, sabemos que el uso indiscriminado de estas sustancias mata nuestras bacterias buenas y hace que las malas se vuelvan aún más malas, ¿ya? O sea, resistentes. Por lo tanto, debemos usar los antibióticos con mucha responsabilidad y entender que son útiles solo para algunas enfermedades, no aquellas causadas por virus. Por favor, mensaje muy importante. Y finalmente, está claro a estas alturas que necesitamos pensar nuevas estrategias para defendernos de los microorganismos que nos causan enfermedades, pero para poder lograrlo, primero tenemos que entender cómo es que los microorganismos funcionan. Y por eso es que con nuestro grupo de investigación, con mucho entusiasmo, hemos dedicado nuestra vida al estudio de los microorganismos. Entonces, finalmente, quisiera, para todos y todas aquellas que quieran más información respecto de la resistencia a antibióticos, les invito a ingresar al sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Este es el sitio en español. Y bueno, por supuesto, pueden encontrar aquí información respecto a la pandemia, que es, yo diría, el tema de relevancia 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 quizás hoy en día, pero no nos olvidemos, cuando pasemos todo esto, toda esta pandemia, ojalá todos y todas ustedes de la mejor manera posible, tenemos que acordarnos de que existen otras amenazas, las cuales hay que empezar a trabajar desde ya, para que ojalá el impacto no sea tan terrible como el que ha tenido hasta ahora la pandemia que estamos viviendo. Entonces, si ustedes quieren más información respecto a resistencia a antibióticos, aquí en esta pestaña de temas de salud, pueden buscar por la letra, digamos, R, resistencia a los antimicrobianos, y aquí pueden encontrar un montón de información oficial, elaborada por expertos, y que en realidad es de mucha utilidad. Así que bueno, finalmente, recordar, los antibióticos no combaten las infecciones causadas por virus. Por lo tanto, si usted está resfriado o resfriada y no sabe si ese resfrío es causado por bacterias, la recomendación es no tomar antibióticos. ¿Por qué? Porque si eso está causado por un virus, usted no le va a hacer nada a ese virus, pero sí va a afectar a sus microorganismos beneficiosos que viven en su cuerpo. ¿Ya? Y por lo tanto, ojo con comprar antibióticos sin receta. Ojalá que siempre los antibióticos se usen solo con receta. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos de que el médico, que es una persona, digamos, cualificada para ello, va a identificar si es que realmente la infección es causada o no por bacterias, y en ese caso solamente va a recetar el antibiótico. Así que, por favor, evitemos comprar antibióticos sin receta, y sobre todo en lugares donde, digamos, no tenemos la certeza de que ese antibiótico o ese medicamento, digamos, ha recibido el tratamiento que necesita recibir para mantenerse en las condiciones óptimas, digamos, y no esté degradado o haya sufrido algún tipo, o sea, echado a perder de alguna manera, quiero decir. Bueno, con esto me despido. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que esta charla haya sido de su interés y de su agrado. Y por supuesto, bienvenidos los comentarios y preguntas a través del canal de YouTube, o si no, en su defecto, a mi correo institucional. Así que un agrado, y hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.